Era una noche oscura, apenas iluminada por la tenue luz de la luna, cuando Marcos, un camionero curtido por los años y las largas horas al volante, recorría una carretera solitaria en medio de un paraje desértico. El rugido constante del motor de su camión y el murmullo del viento eran sus únicas compañías. La monotonía del trayecto lo había acostumbrado a largas noches sin incidentes, pero esa noche sería diferente. De pronto, el radio CB, que normalmente permanecía en silencio, chisporroteó con estática antes de emitir una voz distorsionada. ¿Ayuda? Necesito llegar al próximo pueblo. La voz se entrecortaba y se mezclaba con el ruido de fondo. Marcos frunció el ceño. No era común recibir una transmisión en ese tramo desolado. Decidió responder. Aquí el camión 402. ¿Quién está en la línea? ¿Dónde estás? La voz regresó, esta vez más clara pero cargada de una extraña tensión. Estoy en la curva del diablo. Por favor, detente. Marcos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La curva del diablo era conocida por ser peligrosa y estar envuelta en historias de accidentes y apariciones. A pesar de la incomodidad, su instinto de ayudar lo llevó a reducir la velocidad. Al acercarse a la curva, vio una figura borrosa al borde de la carretera, levantando una mano como si pidiera auxilio. Detuvo el camión y bajó la ventanilla. Un hombre delgado, con ropa desgastada y una expresión pálida, se acercó lentamente. Sus ojos parecían vacíos, y su presencia tenía algo que ponía los nervios de Marcos de punta. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Marcos, tratando de mantener la calma. Sí, gracias. ¿Necesito llegar al próximo pueblo? Él me está esperando, dijo el hombre mientras subía a la cabina sin esperar invitación. Marcos sintió un nudo en el estómago, pero decidió no hacer preguntas. Encendió el motor y retomó el camino. Durante los primeros minutos, el extraño pasajero se mantuvo en silencio, mirando fijamente por la ventana. Marcos intentó entablar conversación. ¿Cómo terminaste aquí? Esta carretera no es muy transitada. El hombre giró lentamente la cabeza hacia él y susurró. Él no me dejó, nunca me dejó. ¿Qué quieres decir? ¿Quién es él?, preguntó Marcos, tratando de entender. El pasajero no respondió. En cambio, desapareció ante sus ojos, dejando el asiento vacío. Marcos frenó de golpe, el corazón martilleándole en el pecho. Miró alrededor, pero no había rastro del hombre. Estaba solo. Sacudiendo la cabeza, pensó que quizá el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Continuó manejando, pero su alivio fue breve. De repente, el hombre reapareció en el asiento del copiloto, con una sonrisa torcida y susurrando palabras incomprensibles. ¿Qué demonios? ¿Quién eres?, gritó Marcos, sus manos temblando sobre el volante. El pasajero inclinó la cabeza y dijo con voz grave. Él me quitó todo, y ahora yo estoy aquí. La cabina se llenó de un frío helado, y el aire se volvió pesado. Marcos aceleró, con la esperanza de llegar rápido al pueblo y librarse de la presencia. Pero cuanto más avanzaba, más intensas se volvían las apariciones. El pasajero desaparecía y reaparecía, sus ojos vacíos lo seguían sin pestañear, y sus susurros llenaban la cabina de palabras inentendibles que se clavaban en la mente de Marcos. Finalmente, las luces del pueblo aparecieron a lo lejos. Con un suspiro de alivio, Marcos frenó frente a una vieja estación de servicio. Miró hacia el asiento del copiloto, el hombre ya no estaba. Creyó que había terminado,
pero al bajar del camión y entrar a la estación, una anciana que atendía el lugar lo miró fijamente. ¿Estás bien, hijo? Pareces haber visto un fantasma. Marcos intentó sonreír, pero su rostro reflejaba su ansiedad. Recogía un hombre en la curva del diablo. Decía que necesitaba llegar aquí. La anciana palideció y le indicó con un gesto que la siguiera hacia una pared donde colgaba un viejo tablero de noticias. Entre recortes y fotos descoloridas, había una imagen que hizo que a Marcos se le helara la sangre. Era El Pasajero. El titular rezaba: hombre muere en trágico accidente en la curva del diablo. Ese hombre murió hace 10 años, susurró la anciana. Se dice que su espíritu sigue buscando a alguien que lo lleve a casa, pero nadie sabe qué pasa si lo consigue. Marcos sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Miró hacia el camión, esperando no verlo nuevamente. Pero cuando subió para seguir su camino, una frase escrita en el empañe del parabrisas lo dejó petrificado. Gracias por el viaje, ahora él te espera a ti. Las luces de la cabina parpadearon, y el motor se apagó. Marcos nunca llegó a su destino. Algunos dicen que su camión fue encontrado abandonado en la curva del diablo, con las puertas abiertas y las llaves en el contacto. Desde entonces, algunos camioneros afirman escuchar su voz por el radio CB, pidiendo un último viaje a casa. Pero esa no fue la única señal. Días después, la anciana que trabajaba en la estación cerró temprano tras escuchar pasos y susurros en la noche. Al salir, encontró el camión de Marcos estacionado frente a la estación, aún con el mensaje empañado en el parabrisas. En el asiento del conductor había una foto, era una imagen de la curva del diablo, y en ella, dos figuras borrosas se veían sentadas juntas en la cabina del camión, observando hacia la carretera. Desde entonces, nadie se atreve a manejar por esa carretera después del anochecer. Los pocos que lo intentaron aseguran haber visto luces de un camión en su retrovisor, siempre acercándose, pero nunca alcanzándolos. Algunos incluso dicen que, al escuchar el radio CB, una voz familiar les susurra: ayuda, necesito un viaje, solo uno más. Era una noche sin luna cuando José, un veterano camionero acostumbrado a largas travesías, aceptó un encargo poco común. El hombre que lo contrató llevaba un traje impecable, pero sus ojos, ocultos tras gafas oscuras, irradiaban una frialdad inquietante. Le entregó una hoja con las instrucciones: recoger un contenedor sellado y transportarlo a un almacén en las afueras de una ciudad a cientos de kilómetros de distancia. Bajo ninguna circunstancia debía abrirlo. El contenedor no era particularmente grande, pero estaba asegurado con un candado pesado y cadenas gruesas. A primera vista, parecía uno más de los tantos que había transportado en su vida. Sin embargo, algo en su peso y en el leve eco que producía al moverlo despertaba una curiosidad malsana en José. A medida que avanzaba por la carretera vacía, el silencio de la cabina del camión comenzó a llenarse de sonidos extraños. Al principio pensó que eran los baches o el traqueteo normal de la carga, pero pronto se volvió evidente que los golpes y rasguños venían desde dentro del contenedor. Encendió la radio para distraerse, pero los ruidos persistían, acompañados por lo que parecían susurros ininteligibles. El corazón de José empezó a latir con fuerza. Decidió detenerse en una área de descanso desierta para investigar. Con una linterna en mano, rodeó el camión y observó el contenedor. Las cadenas estaban intactas, pero notó algo que le heló la sangre: sombras moviéndose dentro, como si algo vivo intentara escapar.
Retrocedió instintivamente y subió de nuevo a la cabina, decidido a cumplir con el encargo sin hacer preguntas. La sensación de ser observado lo acompañó durante todo el trayecto. En varias ocasiones, creyó ver formas extrañas reflejadas en los espejos retrovisores. Cuando finalmente llegó al almacén indicado, lo recibió un hombre alto con una sonrisa inquietante. Le pidió que dejara el camión estacionado y le entregara las llaves. Pero algo dentro de José se reveló. Los ruidos, las sombras, la sensación de que estaba transportando algo más que una simple carga, todo lo llevó a una decisión impulsiva: necesitaba saber qué había dentro. Bajo la mirada atónita del hombre, José cortó las cadenas con una cizalla que llevaba consigo. Cuando el contenedor se abrió, una luz púlida emanó de su interior, cegándolo por un instante. En el centro del contenedor estaba una criatura de aspecto sobrenatural. Tenía un cuerpo esbelto y alargado, cubierto de una piel translúcida que dejaba entrever un sistema de venas luminosas. Sus ojos, grandes y brillantes como faroles, se clavaron en los de José. «Gracias», dijo la criatura con una voz que resonó tanto en el aire como en la mente de José. Antes de que pudiera reaccionar, el ser desapareció en un destello de luz. El hombre que lo había contratado estaba pálido y temblando. Murmuró algo sobre las consecuencias de lo que José había hecho antes de huir sin decir nada más. José se quedó solo con el contenedor vacío y una sensación de irrealidad. Los días siguientes fueron tranquilos, pero no tardó en recibir las primeras llamadas anónimas. Una voz distorsionada le ofrecía cantidades de dinero cada vez más altas para transportar más contenedores. Cada oferta era rechazada, pero las llamadas no cesaban. Pronto, comenzaron a aparecer notas en su buzón con direcciones y horarios. Una noche, al regresar a su camión, encontró otro contenedor cargado en su remolque, sin que él lo hubiera autorizado. El miedo empezó a apoderarse de su vida. Las sombras que había visto aquella noche ahora lo seguían, reflejándose en los espejos y ventanas de su hogar. Los golpes y susurros volvieron, pero esta vez no venían de un contenedor, sino de las paredes de su casa. En sueños, la criatura se le aparecía, sus ojos brillantes llenos de una mezcla de agradecimiento y advertencia. Una noche, incapaz de soportar más la situación, José decidió aceptar uno de los encargos con la esperanza de obtener respuestas. Al llegar al punto de entrega, un grupo de hombres lo esperaba. En silencio, descargaron el contenedor y se marcharon, dejándolo solo. Pero esta vez, José no pudo resistir la tentación de abrirlo nuevamente. Dentro no había una criatura, sino un espejo que reflejaba una versión distorsionada de sí mismo. El reflejo lo observó con una sonrisa que no le pertenecía y, antes de que pudiera apartar la vista, fue absorbido por él. A partir de esa noche, José desapareció sin dejar rastro. Sin embargo, su camión continúa apareciendo en diferentes carreteras del país, transportando contenedores que nadie se atreve a abrir. Un año después, una joven camionera llamada Clara aceptó un encargo peculiar: recoger un contenedor sellado con instrucciones estrictas de no abrirlo. Al llegar al punto de entrega, encontró un camión oxidado y abandonado, con el motor en marcha. El remolque llevaba el contenedor que ella debía recoger. Al mirar dentro de la cabina, Clara vio una foto descolorida de un hombre con gorra, José. Sobre el asiento, un espejo con un marco dorado reflejó su rostro, pero algo en su expresión no era suyo. Detrás de ella, unos ojos brillantes la observaban desde las sombras. Era una noche oscura,
y el aire frío se sentía pesado en la carretera. Luis, un camionero con más de 15 horas al volante, estaba agotado. Había recorrido kilómetros de autopistas vacías, dejando atrás pueblos desiertos y señales que parecían burlarse de su agotamiento. El sueño lo estaba alcanzando, y sabía que si no se detenía pronto, podría quedarse dormido al volante y perderlo todo. A lo lejos, una luz parpadeante le llamó la atención, una gasolinera antigua, con el neón medio apagado, en medio de la nada. Estaba sorprendido de encontrar un lugar tan apartado abierto a esas horas, pero no pensó dos veces en detenerse. La estación de servicio parecía abandonada, con una fachada desgastada y la pintura desconchada por el paso de los años. Pero, al menos, podría llenar el tanque y descansar unos minutos. Detuvo su camión y apagó el motor, dejando escapar un suspiro de alivio. Mientras observaba el lugar, notó que no había ningún otro vehículo en los alrededores, y la carretera parecía desierta, como si el tiempo hubiera dejado de existir en ese rincón del mundo. El aire estaba quieto, y un extraño silencio se extendía por todo el lugar. La gasolinera tenía una atmósfera inquietante, como si algo estuviera muy mal, pero el cansancio le nubló el juicio. El empleado apareció como por arte de magia. Un hombre mayor, con el rostro arrugado y una expresión seria, se acercó a la bomba de gasolina. ¿Le lleno el tanque?, preguntó sin mirarlo a los ojos. Luis asintió, pero antes de que pudiera decir algo más, el viejo hombre habló de nuevo, con un tono grave y cargado de misterio. «Hay un atajo por aquí cerca», dijo el hombre, «pero le advierto que nadie regresa de él. Ni una sola alma. Si tiene que seguir, hágalo. Pero recuerde, no todos los caminos llevan a donde uno cree». Luis, cansado y algo molesto por la advertencia, solo lo miró y asintió, sin darle mayor importancia. «Lo tendré en cuenta», dijo, mientras observaba cómo el hombre llenaba el tanque con una eficiencia mecánica. Cuando el hombre terminó, Luis pagó y se preparó para continuar su viaje. Sin embargo, no podía quitarse la sensación de que algo no estaba bien. La atmósfera, el silencio, el modo en que el hombre lo había mirado. Aún así, el sueño y la fatiga lo empujaban a seguir adelante. Decidió tomar el atajo que el viejo mencionó. Después de todo, las carreteras principales eran aburridas y le hacían perder tiempo. Necesitaba llegar rápido a su destino. Siguió las señales que le indicaban el desvío y entró en un camino polvoriento y angosto. La niebla comenzó a levantarse con rapidez, y la carretera se tornó cada vez más estrecha. El reloj de la cabina de su camión marcaba la misma hora, pero el paisaje a su alrededor se desvanecía como si estuviera viajando por una dimensión paralela. Al principio, no pensó nada raro. Pensó que tal vez era una carretera antigua o algún tipo de atajo olvidado. Pero a medida que avanzaba, la sensación de desorientación aumentaba. Pasaron minutos, luego horas, pero la carretera parecía no acabar nunca. No había señales, no había cruces, solo árboles y una oscuridad cada vez más densa. Decidió dar la vuelta, pero no podía. El camino era el mismo, y al mirar hacia atrás, ya no veía la gasolinera, ni la carretera por la que había venido. La sensación de estar atrapado lo invadió, pero aún creía que podía haber algún tipo de error en el camino. Cuando volvió a girar una esquina, se encontró con algo que le heló la sangre. La gasolinera estaba ahí, exactamente igual, como si no hubiera pasado el tiempo. El neón parpadeante iluminaba la misma fachada vieja, y el aire estaba igual de pesado. Luis frenó bruscamente, mirando la gasolinera con incredulidad. ¿Cómo podía ser posible? Había estado allí solo minutos antes,
y sin embargo, todo parecía reconstruido. El viejo empleado apareció de nuevo, esta vez con una mirada más seria, casi desolada. «Te dije que nadie regresaba», susurró con voz grave. Luis intentó escapar, pero, al igual que antes, cuando tomó el atajo de nuevo, la carretera lo condujo de vuelta a la misma gasolinera. Pasaron horas, o tal vez días, pero todo el tiempo se sentía atrapado en un bucle, sin poder escapar. Cada vez que intentaba salir, el paisaje cambiaba sutilmente, pero al final, siempre volvía al mismo lugar. El viejo estaba ahí, observando desde la ventana de la gasolinera, como un testigo mudo de su desesperación. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Luis comprendió la verdad: la gasolinera no existía en el mundo real. Era un lugar atrapado entre dimensiones, un espacio donde el tiempo no tenía poder. El empleado era un espectro, un alma condenada a advertir a aquellos que caían en la trampa del atajo. La única manera de escapar era un sacrificio. El propio Luis debía ofrecer algo que le fuera más caro, algo tan importante que su alma quedara libre. Miró alrededor, buscando una salida, pero lo único que podía dar era su vida. Sin pensarlo más, tomó la decisión. El bucle se rompió en ese momento, pero antes de desaparecer por completo, el empleado lo miró con una mirada comprensiva, como si todo hubiera sido inevitable. La gasolinera y la carretera se desvanecieron en la oscuridad, dejando solo el vacío. Luis nunca fue encontrado. Nadie supo lo que pasó con él. La gasolinera, por su parte, sigue estando en algún lugar entre las sombras, esperando a su próximo viajero desprevenido. Y si alguien se atreve a tomar el atajo, será recibido por el viejo empleado, quien siempre tendrá la misma advertencia para dar, aunque nadie lo escuche. El viento soplaba con fuerza, y las sombras del camino parecían alargarse, devorando todo a su paso. Luis, con su vida entregada al sacrificio, pensó que finalmente sería libre, que su alma había escapado del ciclo interminable de la gasolinera maldita. Pero, en el último momento, algo extraño ocurrió. En lugar de caer en la oscuridad eterna, Luis despertó, o eso pensó. Se encontraba de pie en medio de una carretera, el aire fresco golpeando su rostro, los sonidos del mundo real regresando con fuerza. No había gasolinera a la vista, ni señales de la niebla espesa que lo había rodeado tanto tiempo. Solo un camino solitario, que parecía llevar a algún lugar olvidado. Miró sus manos, esperando ver marcas de su sacrificio, pero no había nada. Solo estaba allí, como si todo hubiera sido un mal sueño. Sin embargo, algo en su interior no estaba bien. El mundo a su alrededor se sentía demasiado real. La carretera parecía infinita, y un escalofrío recorrió su espalda. El sonido de su respiración era lo único que se oía en el aire, y el cielo sobre él era gris, como si el sol nunca hubiera existido. De repente, vio algo en el horizonte, una figura caminando hacia él. Era un hombre alto, con una silueta oscura, y al acercarse, Luis sintió un terror inexplicable. Era el viejo de la gasolinera. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, y su rostro estaba más desfigurado de lo que Luis recordaba. No parecía un espectro común, su presencia era más siniestra, como si el propio tiempo estuviera colapsando a su alrededor. «¿Creías que escaparías?», dijo el viejo con una voz que resonó en su mente. «El sacrificio que hiciste no te liberó. Eres parte del ciclo ahora. No hay escape». Luis intentó retroceder, pero el terreno a su alrededor comenzó a desmoronarse. El suelo se resquebrajaba, y en las grietas aparecían otras figuras oscuras, espectros atrapados como él,
como si estuvieran esperando que alguien cayera en su misma trampa. Te ofrecí la oportunidad de liberarte, continuó el viejo, acercándose lentamente. Pero ahora, el precio es aún mayor. No solo tu vida, sino tu alma, tu recuerdo, todo lo que alguna vez fuiste. Luis trató de gritar, pero no salió ningún sonido. En su interior, comprendió que la gasolinera no era solo un lugar físico. Era un umbral entre las dimensiones, una prisión del tiempo y la realidad, y ahora él era una parte de ella. Nunca había sido libre. Su sacrificio solo lo había condenado a formar parte de una eternidad interminable. La figura del viejo lo tocó, y en ese instante, la carretera comenzó a transformarse. La neblina regresó, el neón de la gasolinera parpadeó en la distancia, y Luis vio, aterrorizado, que todo lo que había experimentado, todas las horas perdidas en el bucle, todo lo que había vivido hasta ese momento, era solo una parte de un ciclo que nunca terminaría. Él estaba destinado a repetirlo, una y otra vez, para siempre. Pero lo peor estaba por venir. A lo lejos, vio a otro conductor acercándose al mismo camino. Era un joven, desprevenido, cansado como él lo había estado. Y en sus ojos, Luis vio el mismo cansancio, la misma desesperación. Era inevitable. El ciclo no terminaba, solo comenzaba de nuevo. El viejo se giró, como si ya no necesitara más palabras. Tu alma se unirá a los demás. Cada nuevo viajero es una pieza más en este reloj que nunca deja de girar. Ahora, será tu turno de guiarles. Luis, atrapado en su propio destino, vio cómo el joven camionero pasaba por la misma gasolinera, igual que él lo había hecho. Y por primera vez, comprendió la verdadera naturaleza del lugar. La gasolinera no solo era una estación de servicio, sino una trampa, un espacio interdimensional donde los espíritus de los viajeros se fusionaban, atrapados en el ciclo interminable, esperando el próximo desafortunado. Con el paso del tiempo, la gasolinera desaparecería nuevamente, pero siempre volvería, esperando a aquellos que, como Luis, cayeran en su red. Y el viejo, su antiguo captor, ahora era su compañero, aguardando con paciencia a la próxima víctima. La carretera seguía existiendo, eterna, esperando el próximo sacrificio para mantener el equilibrio, y la historia nunca terminaría. Porque en ese lugar, donde el tiempo se rompe y las almas quedan atrapadas, siempre habrá espacio para uno más. Y el ciclo de terror nunca se detendrá. Javier siempre había sido un hombre práctico, sin creencias en lo sobrenatural ni en historias de terror. Era camionero, había trabajado durante años en rutas largas, y se consideraba un experto en su oficio. Sin embargo, su vida dio un giro oscuro una fría tarde de otoño, cuando compró un viejo camión usado a un precio sospechosamente bajo. Era un vehículo robusto, de aspecto macabro, con su pintura roja deslucida y una cabina que parecía haber sido olvidada por el tiempo. El vendedor, un hombre extraño con ojos vidriosos y voz rasposa, insistió en que el camión estaba en perfecto estado. A pesar de la advertencia de su intuición, Javier no dudó en cerrar el trato. Pensó que el camión sería ideal para sus viajes solitarios por la carretera, lejos de las prisas de los camiones nuevos y caros. Lo compró por menos de la mitad del precio de mercado, lo cual le pareció un buen negocio. Al principio, todo parecía normal. La primera semana fue tranquila, aunque el camión tenía una extraña vibración bajo el motor que Javier no podía identificar. Las luces a veces parpadeaban,
pero pensó que era un problema eléctrico menor. Sin embargo, a medida que pasaban los días, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. En su primer viaje largo, cuando cruzaba una carretera solitaria cerca de la frontera, las luces del camión se apagaron repentinamente. Intentó encenderlas varias veces, pero no respondió. Miró al frente, y aunque estaba oscuro, vio una sombra moverse rápidamente por el retrovisor. Desconcertado, siguió conduciendo, pero pronto la radio comenzó a emitir estática, y una voz distorsionada comenzó a susurrar su nombre. Al principio pensó que era una interferencia, pero las voces eran claras: Javier, ven con nosotros. El camión comenzó a moverse erráticamente, y Javier sintió como si algo lo estuviera guiando. El volante parecía moverse solo, girando en direcciones opuestas a las que él intentaba tomar. En ese momento, la carretera se volvió más oscura, las luces de los faros apenas iluminaban unos metros adelante, y el miedo se apoderó de él. Detuvo el camión en seco, se bajó, y cuando vio la parte trasera, algo le heló la sangre. En la parte posterior del vehículo, el aire era más denso, y el polvo parecía formar figuras extrañas, como si algo estuviera allí, esperándolo. A pesar de su miedo, Javier decidió no pensar más en el asunto. Pensó que era un problema mecánico, que podría solucionarse con un par de ajustes. Sin embargo, la noche siguiente, las cosas empeoraron. Mientras cruzaba una zona boscosa, vio que la temperatura dentro del camión descendía rápidamente, como si un aire helado se hubiera filtrado desde las grietas del vehículo. Los cristales se empañaron por dentro, pero al limpiarlos, Javier vio reflejadas figuras humanas en el vidrio, sombras que no deberían estar allí. Se giró rápidamente, pero no había nadie. El camión rugió con fuerza, como si una presencia oscura estuviera tomando el control. En ese instante, la radio emitió un sonido ensordecedor, seguido por un grito desgarrador, como si alguien estuviera sufriendo dentro de las entrañas del vehículo. Aterrorizado, Javier detuvo el camión en la primera estación de servicio que encontró, pero al bajar y revisar el vehículo, no halló ninguna explicación lógica. El motor seguía funcionando perfectamente, el sistema eléctrico parecía estar en orden, y el camión, en apariencia, estaba como nuevo. Pero algo dentro de él estaba muy mal. Decidió investigar la historia del camión, y lo que descubrió lo dejó paralizado. El camión había pertenecido a un hombre conocido por sus conexiones con rituales oscuros y cultos satánicos. Durante años, se había utilizado para transportar cuerpos, siempre en la oscuridad de la noche, sin que nadie sospechara nada. El último propietario había desaparecido sin dejar rastro, y los rumores decían que las almas de aquellos que habían muerto en el camión seguían atrapadas en su interior, esperando a alguien para completar el ciclo. Javier ahora era parte de esa maldición. Cada noche, las entidades que habían sido transportadas en el camión comenzaron a manifestarse con mayor intensidad. La primera vez que las vio fue al mirar por el retrovisor. Figuras fantasmales, de rostros retorcidos y cuerpos desfigurados, flotaban detrás de él, observándolo. Intentó detener el vehículo, pero las luces se apagaron y el volante se giró violentamente hacia el camino sin retorno. Cada kilómetro parecía más sombrío que el anterior. Con el paso de los días, las entidades no solo se manifestaban a través de la radio y los espejos, sino que también comenzaron a hablarle directamente, sus voces llenas de desesperación y furia. A veces, cuando Javier giraba la cabeza para mirar atrás, podía ver rostros que se asomaban a través de las ventanas traseras, sus ojos vacíos, llenos de odio y sufrimiento. Las sombras de los cuerpos muertos en el camión parecían querer salir, pero algo los mantenía atrapados. Desesperado, Javier decidió buscar ayuda.
contactó con un exorcista conocido por su experiencia con casos oscuros. El sacerdote, un hombre de aspecto cansado, le advirtió que el camión estaba poseído por las almas de los sacrificados, y que solo una purificación total podría liberarlo. Le ofreció una ceremonia de exorcismo, pero le advirtió que, a menudo, las fuerzas oscuras estaban más interesadas en el vehículo que en la persona que lo poseía. El camión es solo una puerta, Javier, dijo el sacerdote, y las puertas se abren para que algo cruce. Si no hacemos esto correctamente, tú serás el próximo en quedar atrapado. El día del exorcismo, Javier vio la verdadera magnitud del horror. El camión comenzó a temblar violentamente, como si estuviera vivo. Las puertas se abrieron solas, y una oleada de frío lo envolvió, mientras sombras negras surgían del interior. El exorcista comenzó el rito, recitando palabras antiguas mientras las luces parpadeaban y la radio emitía un ruido ensordecedor. Pero, justo cuando pensaba que todo había terminado, las fuerzas oscuras se volvieron más poderosas. El camión comenzó a moverse por sí solo, y una risa macabra llenó el aire. Javier intentó escapar, pero las entidades se materializaron físicamente, rodeándolo. El exorcista fue arrastrado hacia el camión, y en un último intento de salvar su alma, Javier se enfrentó a la oscuridad. El camión, poseído por el mal, no solo quería arrastrar las almas de sus víctimas, sino también la suya. Cuando la policía llegó al lugar, encontraron el camión vacío. El exorcista había desaparecido, y Javier nunca fue encontrado. La carretera quedó en silencio, y el camión, con su oscura historia, siguió su camino, esperando al siguiente viajero para llevarlo al mismo destino que tantos antes. Y así, el camión maldito sigue vagando, buscando nuevas almas para alimentar su terrible hambre. Porque en este mundo, las entidades del pasado nunca se olvidan, y siempre hay alguien dispuesto a pagar el precio por un trato con las fuerzas oscuras. La carretera desierta se extendía ante Javier, que aún intentaba comprender lo que acababa de suceder. El camión había desaparecido, pero algo en él había cambiado para siempre. Las fuerzas oscuras, aparentemente vencidas, ya no lo acechaban directamente. Sin embargo, el aire estaba cargado de un presagio palpable, como si algo estuviera esperando. Javier caminaba hacia su camión, que había quedado detenido en medio de la carretera, pero al acercarse, una sensación fría lo invadió. El silencio era absoluto, solo interrumpido por su respiración agitada y el eco lejano de una tormenta que se avecinaba. Estaba solo, o eso pensaba, hasta que algo en la cabina del camión le llamó la atención. Las luces interiores parpadearon brevemente, y la radio, apagada desde el exorcismo, comenzó a emitir estática una vez más. «Javier», susurró una voz profunda y gutural desde los altavoces. El sonido le heló la sangre. No había duda, aquella voz no era humana. Algo había escapado del camión durante el ritual. Algo mucho más oscuro, mucho más antiguo que las entidades atrapadas en él. Sudor frío recorrió la espalda de Javier mientras se acercaba lentamente, temeroso de lo que podría encontrar. Abrió la puerta con un crujido que resonó en la quietud de la noche. Lo que vio lo dejó sin palabras. En el asiento del conductor, no estaba él mismo. En su lugar, había una figura, de rostro completamente desconocido, una silueta deforme que parecía una mezcla de carne y sombra. La figura lo miró fijamente con unos ojos completamente vacíos, y un estremecedor sonido de respiración pesada llenó el camión. Javier intentó retroceder, pero algo lo detuvo. No era la figura, sino una sensación mucho más oscura que se apoderó de su cuerpo. La carretera comenzó a retorcerse, y las sombras de la noche parecían cobrar vida,
envolviéndolo como si fuera parte de un sueño delirante. De repente, las luces del camión comenzaron a parpadear con rapidez, mientras una risa, débil pero aterradora, se escuchaba desde todos los rincones. «Este camión nunca fue tuyo», dijo la voz, más clara ahora, pero aún distorsionada, como si proviniera de 1000 bocas a la vez. «Lo compraste, pero no sabías que estabas firmando un pacto. El mal ya no está atrapado. El mal ahora te posee, Javier». Con un grito ahogado, Javier intentó salir del camión, pero algo lo retuvo. Sus manos se aferraron al volante, y las ruedas comenzaron a girar por sí solas, avanzando lentamente, llevándolo a un destino desconocido. La figura en el asiento del conductor ya no era una sombra, había tomado forma, una forma humana, pero sus ojos seguían vacíos, como agujeros que no reflejaban nada. En ese momento, Javier comprendió la verdad: el camión no era solo un vehículo, era una prisión móvil para almas perdidas, y ahora, él era parte de ellas. El exorcismo solo había liberado el mal de su contenedor, pero no lo había destruido. Lo había trasladado, lo había transferido a Javier mismo. De repente, una visión aterradora lo envolvió, vio a su propia familia, su hija y su esposa, atrapadas en la cabina del camión, con los ojos desorbitados y una expresión de terror indescriptible. Su propio rostro se reflejaba en los espejos, pero ya no era él. Era una versión distorsionada de sí mismo, con la piel descompuesta y los ojos vacíos, como la figura que lo había acechado todo ese tiempo. «Ven con nosotros», susurraron las voces, ahora más claras y multitudinarias. «El pacto se ha cumplido. No hay vuelta atrás». La cabina del camión comenzó a transformarse en una pesadilla de carne retorcida y sombras que se movían en todas direcciones. Javier intentó gritar, pero no salió sonido alguno. Sabía que su alma ya estaba perdida, condenada a un destino eterno de sufrimiento junto con las almas de los demás pasajeros, que ahora serían parte del maldito camión. La carretera, que antes parecía interminable, ahora desaparecía en un abismo sin fin, y Javier, junto con su familia, se desvaneció en la oscuridad, tragado por el horror. El camión siguió su marcha, ahora más que nunca como una entidad viviente, buscando nuevos viajeros desprevenidos. Y mientras el camión avanzaba, sus luces brillaban con una intensidad demoníaca, iluminando la carretera hacia un futuro incierto. Pero nadie lo sabía. El camión, aquel vehículo maldito, seguía esperando, buscando a la próxima víctima, mientras las voces susurraban en el aire. El viaje nunca termina. Así que, en algún rincón de la carretera, siempre habrá un camión esperando, un mal esperando ser liberado, y un conductor dispuesto a sellar su destino. Y cuando alguien lo compre, el ciclo comenzará de nuevo. Marco era un camionero experimentado, un hombre de carretera que conocía cada ruta, cada curva, y cada estación de servicio en su interminable recorrido por el país. Pero una noche, mientras atravesaba una ruta solitaria en medio de la nada, algo extraño ocurrió. La radio, que usualmente solo emitía música o las voces de los conductores anunciando su ubicación, comenzó a emitir una interferencia espesa, seguida de una voz grave, casi como un susurro. «Atención, camioneros. No sigan por la carretera 84. Extraños sucesos han sido reportados. No hay registro de esta ruta en los mapas. Hay algo más allá de las sombras. No se desvíen. No sigan la señal». Marco frunció el ceño y miró el tablero de su camión. La radio estaba sintonizada en la frecuencia de los camioneros,
pero la voz sonaba como si viniera de un lugar más allá del alcance de la tecnología. Sintió una inquietud creciente, pero decidió ignorarla. Siempre había sido escéptico ante las advertencias sin fundamento, y pensó que era solo una broma más entre colegas. Tras todo, ¿qué podría sucederle en una carretera tan transitada? Pasaron unas horas y la niebla se espesó en el camino. La carretera, hasta entonces recta y llana, comenzó a adentrarse en un paisaje desolado, donde los árboles desaparecían y las luces de las farolas parecían más tenues de lo normal. Fue entonces cuando vio algo extraño en la distancia, una señal, en medio de la nada, que indicaba un atajo. La señal estaba gastada por el tiempo, pero claramente decía, atajo. 30 kilómetros menos. La curiosidad superó a su cautela, y Marco, cansado de la larga travesía, decidió tomar el desvío. Al principio, la carretera era prometedora. Era más estrecha que la principal, pero estaba perfectamente pavimentada, sin baches ni grietas. La niebla, que había comenzado a disimular la carretera, se disipó ligeramente. Sin embargo, al avanzar más, la atmósfera cambió. El aire se volvió denso, como si algo estuviera suspendido sobre él. No había señales de vida en ninguna dirección, ni otros camiones, ni casas, ni luces. La carretera parecía más desierta que nunca. Marco miró los espejos retrovisores, pero no había nada más que oscuridad. Un sudor frío comenzó a recorrer su frente. La sensación de estar completamente solo era insoportable. Fue entonces cuando lo vio. Un camión idéntico al suyo apareció de repente en el espejo retrovisor. Al principio pensó que era otro conductor, pero algo no encajaba. El camión lo seguía demasiado de cerca, sin que Marco pudiera verlo en el espejo lateral ni oír su motor. Era como si el otro vehículo estuviera invisible para los sentidos, pero presente en su reflejo. Sin embargo, en el espejo retrovisor, vio algo que lo paralizó, la figura en la cabina del camión gemelo. Era él. Pero no era su reflejo. Era una versión de él mismo, pero sus ojos estaban vacíos, oscuros, como dos agujeros profundos que reflejaban una oscuridad infinita. Su rostro estaba inexpresivo, y la figura parecía moverse de manera antinatural, como si estuviera fuera de sincronización con la realidad. Marco aceleró, intentando escapar del extraño camión que lo seguía. Pero cada vez que aceleraba, el camión gemelo se mantenía a su lado, como si estuviera a la par con él, sin importar lo rápido que fuera. La niebla volvió a envolver la carretera, y las luces del camión comenzaron a parpadear de manera errática. Los árboles a los lados de la carretera se volvían más grotescos, con ramas que se estiraban hacia el camino como dedos retorcidos, y las sombras parecían moverse de manera autónoma. Marco no sabía si estaba soñando o si realmente estaba atrapado en una pesadilla viviente. Miró hacia adelante, buscando una salida, y vio algo aún más aterrador, el final de la carretera, una especie de abismo, como si el camino se desvaneciera en la oscuridad. No había salida, no había fin. Al frenar de golpe, el camión gemelo no frenó. Se estrelló contra su parte trasera, pero, en lugar de un choque físico, el impacto fue como un empuje invisible que lo lanzó hacia adelante con una fuerza brutal. Entonces, Marco comprendió que la carretera no tenía fin. No había salida. La carretera, ese atajo prometedor, era una trampa, un bucle eterno. La niebla desapareció brevemente y reveló una vista aterradora, al final del trayecto, donde debería haber una intersección o una salida, solo había más carretera, infinita, repitiéndose sin fin. Marco comenzó a perder la noción del tiempo.
Las horas parecían estirarse, pero al mirar la pantalla del camión, notó que no avanzaba ni un solo kilómetro. La señal del GPS seguía la misma ruta sin detenerse. Miró por el espejo retrovisor y vio que el camión gemelo ya no era solo una imagen distante. Ahora, estaba justo detrás de él, más cerca que nunca. Y en la cabina, su reflejo ya no era un reflejo. Era él, pero con los mismos ojos vacíos. La versión oscura de sí mismo. De repente, en la oscuridad de la carretera, Marco escuchó una voz que venía de la radio. No era la voz que le había advertido al principio. Esta vez, la voz era más cercana, más personal. Te advertimos, Marco. Nadie escapa de la carretera perdida. Ahora eres parte de nosotros. Con terror, Marco giró la cabeza hacia el volante, con la sensación de que su cuerpo ya no le respondía. En ese momento, el camión gemelo se adelantó, tomando la delantera, y la figura en la cabina del camión gemelo sonrió, mostrando una expresión vacía, pero llena de maldad. En un parpadeo, la carretera desapareció por completo, y Marco ya no estaba conduciendo. Él estaba dentro del camión, pero no como su reflejo, sino como el conductor que lo perseguía, atrapado en una eternidad de movimiento sin fin. La carretera había dejado de existir para él. Ahora era el nuevo espectro, siguiendo a los desprevenidos que tomarían el mismo atajo en el futuro. La señal que una vez había visto desapareció, y en su lugar, solo quedaba la ruta hacia el mismo destino interminable. La carretera perdida ya no estaba en los mapas, pero siempre estaba allí, esperando a su próxima víctima. Y cuando alguien más decidiera seguirla, Marco estaría allí, detrás del volante, con los ojos vacíos, esperando. El ciclo se repetía. Marco comenzó a sentir que ya no era el mismo. En sus ojos, vacíos de expresión, reflejaba el mismo vacío de la carretera interminable. El camión avanzaba solo, como si hubiera cobrado vida propia, arrastrando a Marco hacia una eternidad de desolación. Ya no podía discernir si era el que había comenzado el viaje o si se había convertido en algo mucho más oscuro, una sombra de sí mismo, atrapada en un ciclo sin fin. La figura en el camión gemelo, su reflejo distorsionado, lo observaba fijamente desde el retrovisor. Su rostro, una máscara vacía de emociones, ahora sonreía con una malicia indescriptible. Marco, en su desesperación, intentó frenar, pero el freno no respondía. Las ruedas del camión seguían girando sin control, como si el vehículo fuera más que metal y goma, era una entidad que lo había atrapado en su red. En ese momento, algo cambió. Una distorsión en el aire, como si la misma realidad se hubiera rasgado, apareció en el horizonte. Una luz cegadora surgió en medio de la carretera, ardiendo como un faro en la oscuridad. Marco no podía desviar la vista. Era una luz tan intensa que parecía consumirlo todo a su alrededor, transformando la carretera en una nebulosa de sombras y destellos. Cuando la luz alcanzó su camión, algo extraño ocurrió, la carretera ante él se disolvió, y la niebla desapareció por un segundo. Marco vio, por primera vez, algo que no esperaba. Allí, en medio de la nada, había una figura, una silueta humana que caminaba hacia él. Con cada paso que daba, la figura se hacía más nítida. Marco apenas podía creer lo que veía. Era él mismo. Pero no como lo había visto antes. Esta versión de él no tenía los ojos vacíos. Su rostro estaba lleno de una expresión que no podía describir. Era de angustia, desesperación y una tristeza infinita. «Has llegado tarde, Marco», dijo la figura con voz quebrada. «Yo también tomé este atajo.
Yo también caí en la trampa. Pero mi destino fue peor. Antes de que Marco pudiera comprender lo que ocurría, la figura de él mismo comenzó a desvanecerse, y la luz que lo había iluminado se apagó de inmediato. La niebla volvió a envolverlo, más espesa que nunca, y la carretera comenzó a retorcerse como un laberinto sin fin. El camión siguió avanzando, pero Marco ya no era solo un conductor atrapado en un bucle. Algo más había cambiado en él. Se dio cuenta de que ya no tenía control sobre su cuerpo. Era una extensión del camión, una pieza más del engranaje maldito. Había tomado el atajo, y ahora la carretera lo reclamaba. Con horror, Marco comprendió que nunca había escapado del ciclo. La luz que había visto era solo una ilusión, una trampa más de la carretera para tentar a los incautos a pensar que existía una salida. Ahora él era parte de la misma oscuridad que había perseguido, condenado a un destino que se repetiría una y otra vez. La voz en su radio, que parecía haberse desvanecido, regresó con un susurro escalofriante: «Bienvenido, Marco. Ahora eres uno de nosotros. El ciclo comienza de nuevo». Al mirar por el espejo retrovisor, vio a otro camión acercándose, y en su interior, vio la figura de un nuevo conductor, uno que aún no había caído en la trampa. Marco, o lo que quedaba de él, comenzó a sonreír, una sonrisa vacía y cruel. Sabía lo que debía hacer. El camión aceleró hacia adelante, mientras las luces titilaban, y la carretera se extendía aún más hacia la oscuridad sin fin. El ciclo nunca terminaría.